Funciona igual como cuando estamos en el periódico, ¿sí? Cuando yo me vea empiezo, cuando tú ponchas la cámara, ¿no? Entonces, solo, listo. Sean todos bienvenidos una vez más a Consultorio Jurídico, el formato donde semanalmente damos respuesta a un tema legal de su interés, esto en alianza con profesores de la Universidad Libre. En esta oportunidad hablaremos sobre contratos de arrendamiento en medio de la crisis sanitaria y económica que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. Para esto, hoy contamos con la asesoría del doctor Alejandro Arévalo, él es especialista en Derecho Civil y Procesal y docente de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Diana, muy buenas tardes y a todos los televidentes de igual manera, buenas tardes. Bueno, doctor, empecemos. En términos legales, ¿cuáles son los efectos del decreto que expidió el Gobierno Nacional en términos de arriendos? ¿Qué pasa con esos contratos que fueron firmados antes de la contingencia? Bueno, Diana, en términos generales, el decreto 579 del 15 de abril del 2020 es generar unas medidas especiales por las contingencias. Medidas que consisten básicamente en suspender que cualquier situación, cualquier contingencia, cualquier conflicto que se presente en este momento entre los arrendadores como entre los arrendatarios. Entonces, de eso se trata. Ese es el espíritu del decreto como tal, suspender. Una de las medidas que tomó el Gobierno Nacional fue suspender precisamente el tema de los desalojos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona no ha podido cancelar el canon de arrendamiento, pero su arrendador le está pidiendo que desaloje el inmueble? ¿Qué sucede? El arrendador como tal en este momento no está facultado para solicitar el inmueble. El inmueble, la causal de conflicto, de incumplimiento del contrato es por el no pago del canon. Entonces el arrendador no puede hacerlo en razón y el arrendatario está amparado por este decreto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que esperar a que termine la contingencia. De igual manera, ¿qué sucede? El decreto es muy claro que invita a las partes, arrendador, arrendatario, para que realicen un acuerdo directo para que ellos, por todos los medios de comunicación que se pueden generar en este momento, por las redes y por un correo electrónico, llegar a un preacuerdo y decir, mire, no puedo pagarle porque realmente mi actividad comercial es la de ventas de ciertos productos y no estoy obteniendo ingresos, por tal razón no puedo cancelarle el canon de arrendamiento, esperemos que pase la cuarentena, que se reactive, que yo me regularice en los ingresos y le cancelaré lo que está pendiente de pagar. Esta conciliación que usted menciona y que menciona también el decreto, ¿cómo se hace? ¿Se debe hacer por escrito o solamente es un acuerdo verbal? Pues opera las dos. Inicialmente va a haber una conversación pues entre las partes previamente se han conocido desde que el arrendador empezó a conocer a su interesado para entregarle el inmueble en arriendo, ya sea tanto de vivienda urbana o como un local comercial, ya hubo un conocimiento y efectivamente pueden llegar directamente a una conversación vía telefónica o dejar constancia por vía de un correo a las redes, por el WhatsApp o por un correo electrónico, con la aceptación, con mi interés de cuál es mi posibilidad de cumplirle a usted en calidad de arrendador para poderle cancelar y efectivamente que también sea aceptada por usted, que genere una respuesta a esta petición que le hace de manera escrita o de manera verbal. Es mejor que quede alguna constancia.
Bueno, les recuerdo a todas las personas que nos están viendo en vivo que pueden realizar sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y más adelante el doctor Arévalo responderá algunas de ellas. Bueno, doctor, y continuando, esa conciliación que usted propone, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es posible llegar a eso? Si las partes dicen, no, yo no me puse de acuerdo, yo no pude, yo no logro pagar eso que usted me está pidiendo, ¿qué deben hacer si no logran llegar a un acuerdo? Correcto, sí. De todas maneras, aquí hay una expresión de voluntad. Desde el mismo momento en que decidieron tener una relación contractual de ser arrendador y arrendatario, ha operado la voluntad. En este momento también opera la voluntad y la autonomía como tal. Efectivamente, es la sugerencia que hace el decreto 579 del 2020, efectivamente, que se llegue a ese acuerdo directo, se exprese una voluntad, se vea la problemática que se está presentando a nivel mundial y a nivel particular hacia mi arrendatario. Entonces, el interés es que las partes como tal deben ceder para llegar a un acuerdo, deben reducir la posibilidad de que se genere un acuerdo en cuanto a que no le puedo pagar todo el canon, pero sí un porcentaje, porque entiendo que usted, arrendador, de estos ingresos también depende cumplirle obligaciones hacia terceros. Si ya el arrendador como tal efectivamente dice, no, me tiene que cancelar, pues efectivamente es una voluntad que en este momento es ilusoria, porque también él no puede iniciar en este momento ninguna acción y en ninguna autoridad, ya sea judicial o administrativa, va a aceptarle a petición de que se genere la restitución del inmueble, que jurídicamente lo llamamos así, restitución del inmueble, hasta tanto no pase la cuarentena, y efectivamente ya se podría iniciar las acciones correspondientes. Antes de continuar, quisiera hacerle una claridad y creo que también es una pregunta que tienen muchas personas, y es si el decreto cobija solamente inmuebles de vivienda o también, por otra parte, locales. No, efectivamente, el decreto cobija a las dos clases de contratos, al contrato de vivienda urbana, contrato de arrendamiento de vivienda urbana, que normas reguladas por el Código Civil, y a los contratos de locales comerciales regulados por el Código de Comercio, ambas partes. Claro que hoy, en el momento que estamos pasando, se ve mayor dificultad en los contratos de locales comerciales, porque efectivamente estos están sin actividad alguna. El gran porcentaje del 97%, yo creería que los locales comerciales se encuentran en este momento con puertas cerradas, como las empresas, como las bodegas, como cualquier establecimiento de comercio, ya sea en los grandes centros comerciales, también están presentando dificultades. Bueno, tomando el lugar no del arrendatario, sino del arrendador, ¿cómo asegurar que una vez pase la contingencia se pagan estos cánones? ¿Qué deben hacer, digamos, por parte del arrendador para que el arrendatario, digamos, que fije o acuerde pagar estos cánones? Correcto. Este acuerdo, que vuelvo y repito, puede ser respaldo escrito, va a determinar, y así va a ser la conclusión, de que una vez reiniciadas las actividades y que el arrendatario como tal perciba ingresos, pues va a regularizarse en sus pagos. Si él no cumple como tal, pues ya aquí es como si no hubiéramos tenido pandemia ni cuarentena. Efectivamente incumplió y ya iniciará, el arrendador iniciará las acciones correspondientes para recuperar el dinero y además para que se le restituya el bien dado en arrendamiento. Entonces, efectivamente, consideraría que se van a presentar algunas circunstancias en cuanto a que económicamente no va a ser inmediatamente después de levantada la cuarentena y el aislamiento, que la actividad va a ser plena y que el arrendatario como tal, sus ingresos van a mejorar de la noche a la mañana, no, paulatinamente. Allí también el arrendador debe tener un poco de conciencia y consideración efectivamente a que ya se genere un equilibrio financiero para su arrendatario. Bueno, doctor, ¿y es conveniente redactar un pagaré u otra figura o no lo considera así? Yo no lo consideraría necesario efectivamente porque ya hay un contrato.
Y el contrato como tal efectivamente es ley para las partes y con este contrato presta mérito ejecutivo. Pues, en el mundo jurídico, ¿qué quiere decir? Que se puede iniciar la acción de cobro de esos dineros no cancelados por parte del arrendatario con este documento que es el título base para iniciar el proceso de cobro o de ejecución. En el formato de consultorio jurídico en eltiempo.com, Rafael Gómez nos pregunta, ¿cómo hago para entregar el local si el dueño no lo quiere recibir? Rafael, buenas tardes. En este momento es una situación difícil porque efectivamente, primero que todo, el dueño no lo puede recibir porque el dueño no puede salir de casa. Como usted tampoco, Rafael, podría salir de casa a realizar esta labor. Están prohibidos los trasteos, está prohibido cualquier situación que genere movimiento de personas diferentes a las permitidas por el gobierno nacional, como es la ir a conseguir y suministrar para poder suministrarse alimentos de manera propia de la familia, entonces, o para generar alguno de los trabajos permitidos. Pero en este momento, situación diferente. ¿Qué va a suceder acá? Que el acuerdo que usted tiene que hacer con su arrendador debe ser más claro, más concreto y más considerado por ambas partes. Bueno, Viviana Portilla a través de Facebook nos pregunta, en caso de las conciliaciones, si no han aceptado ningún acuerdo, ¿qué se debe hacer? Viviana, buenas tardes. Si no se ha aceptado ningún acuerdo, efectivamente debe dejarse la constancia que se intentó por parte del, imagino que estás hablando como arrendataria, que lo intentaste hacer y además debe probar efectivamente cuál fue tu afectación comercialmente, cuál fue la dificultad que tuviste para que efectivamente el arrendador está en todo su derecho de iniciar la acción contra ti, ya sea para recuperar los dineros no cancelados y para efectivamente la entrega del bien. Entonces, allí es de puro acuerdo, es de ceder un poco y las voluntades de las personas son muy importantes, tanto del arrendador como del arrendatario. ¿Qué pasa si tengo un contrato con inmobiliaria? Nos pregunta Liliana Lípez Peralta en Facebook. Correcto, la inmobiliaria es el intermediario y efectivamente quien el propietario del inmueble ha consignado el bien, le ha dado pues el poder y la autorización a la inmobiliaria para que le administre el bien. De igual manera, efectivamente ellos actúan en calidad de arrendadores, pues también tienen que entrar en todas estas consideraciones, mirar objetivamente cuál ha sido la problemática de su arrendatario y también invitar para que participe en esta conciliación al propietario del inmueble, porque son circunstancias muy especiales, porque efectivamente el incumplimiento no se ha dado por deliberadamente, como así lo quería el arrendatario, no, fueron por las circunstancias que estamos viviendo y que estamos pasando todas las personas y que hasta ahora nos estamos enterando de las consecuencias que va a traer toda esta situación. Víctor Herrera en Facebook nos plantea su caso y es el siguiente. La inmobiliaria me llamó y me amenazó en reportarme a la aseguradora. ¿Qué puedo hacer? Efectivamente, el decreto sí lo determina y el señor presidente de la República, los ministros como tal lo han dicho, que estos reportes no son efectivos y que las aseguradoras como tal efectivamente también tienen un plan de contingencia para toda esta situación y también es un tercero garante que tiene que hacer y que tiene que intervenir en esta conciliación que se va a pretender. Juan Fernando Giraldo dice, ¿puedo entregar el inmueble? Juan Fernando, claro que sí, el inmueble lo puede entregar, pero efectivamente, físicamente en este momento no se puede hacer. Vuelvo y repito, en la pregunta anterior ya lo contestaba, que no hay permisos para realizar trasteos y la movilidad de las personas, de todos nosotros, es muy restringida, casos especiales o situaciones para ir al supermercado o a una farmacia a buscar como tal una medicina o alimentos. Eli pregunta, ¿qué pasa con las inmobiliarias que son las contratadas como intermediarios? Perfecto, nuevamente contesto que
ellos actúan en este momento en calidad de arrendadores, entonces efectivamente ellos tienen que adherirse a todas estas circunstancias especiales normadas por el decreto 579 del 2020 y efectivamente participar con el propietario del inmueble, con quienes les ha entregado el inmueble en confianza para que se lo administre, para ver la circunstancia propia del arrendatario. Nos preguntan en Facebook, ¿qué acuerdo se puede llegar a hacer sobre servicios públicos con el arrendatario? Bueno, de todas maneras, la obligación de los servicios públicos está a cargo del arrendatario. Perfecto. Entonces, él tiene que cumplir con esa obligación como con otras tantas que tiene el contrato de arrendamiento en calidad de arrendatario. Entonces, pues, la principal es la de pagar el canon. Entendemos que en este momento hay imposibilidad por no haber actividad económica de este arrendatario. Los servicios públicos efectivamente también deben disminuir porque no se están usando. Y también, pues mirar, puede ser que el gobierno genere alguna normatividad especial para esta clase de inmuebles comerciales, que es un estrato superior, entonces no cobija las normas que se ha determinado para los estratos 1, 2 y 3. Es de aclarar, Diana, y efectivamente a todos los escuchas y televidentes, que el decreto jamás ha determinado que no se debe pagar los cánones de arrendamiento. Los cánones de arrendamiento se deben pagar, pero en este momento, por existir imposibilidad, quedan suspendidos hasta que se levante la cuarentena y mirar el acuerdo a que se llegó, si se puede diferir esas deudas y a partir del 1 de agosto, por decir algo, el arrendatario pagará el canon correspondiente al mes de julio y agosto, perdón, y los que quedaron pendientes en mayo y en junio, efectivamente se los va a diferir a unos plazos. Pero los cánones hay que pagarlos y el resto de obligaciones también hay que cumplirlas. María Isabel Pérez nos pregunta, ¿qué pasa si se me termina el contrato de arrendamiento este mes y el arrendador hace 3 meses me había notificado que no lo renovaría? ¿Qué dice? Expliquémosle un poquito, doctor, a la gente, ¿qué dice el decreto al respecto? Correcto, Diana. El decreto menciona y es muy claro en esta situación que sí, en la época de cuarentena y la época de la vigencia del contrato, que va desde el 15 de abril, pasado 15 de abril, hasta el día 30 de junio, efectivamente se me cumplió el contrato y yo debería generar ya la actividad de entrega de manera física y real a su propietario, al arrendador. No lo puedo hacer por la imposibilidad de salir de la casa a hacer y realizar un trasteo. Efectivamente, después del 30 de junio, el arrendador tendrá la obligación de recibir este inmueble. Se prorroga, efectivamente, habría que determinar que, de que esto es difícil que tenga en cuenta todas las posibles circunstancias que se presentan. ¿Y qué pasa con estos cánones si yo tenía que entregarlo ahora el 30 de abril y no lo va a poder entregar, pero ya no tengo actividad porque ya las tenía, ya la iba desmontando y además no la puedo ejercer en este momento? ¿Qué pasará con ese canon de mayo y junio en que el local no ha sido entregado por parte del arrendatario y el arrendador no lo ha recibido de manera física? Esa es una conciliación bien importante que se debe también considerar entre las partes. Ahora llegamos hasta ahora al final de la transmisión. Doctor Arevalo, muchísimas gracias por su asesoría. Ustedes en casa recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia Servicios. Que tengan buen día, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Diana, por la invitación.